Bienvenidos a la segunda jornada formativa 2022 para la única con el acuerdo firmado con la Comunidad de Madrid. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Según os indiqué en la presentación, había 3 jornadas y en esta vamos a hablar en concreto de cómo llamar la atención a posibles clientes desde soportes físicos para que se pongan en contacto con el comercio. Porque sí es verdad que recurrimos habitualmente a formatos digitales, pero hay otras opciones que os voy a comentar a continuación. Y básicamente es utilizar el marketing omnicanal, un término que se está poniendo bastante de moda en estos momentos. ¿Qué beneficios aporta el marketing omnicanal a un negocio convencional o de proximidad? Pues, por un lado, tenemos la posibilidad de integrar totalmente los medios online y los medios offline, medios impresos, prensa, etc. Por otro lado, podemos utilizar los diferentes canales dependiendo de nuestros objetivos y del tipo de cliente al que nos vayamos a dirigir, de tal forma que nosotros creamos una campaña de marketing omnicanal, pero no tenemos por qué utilizar absolutamente todos los medios que tenemos a nuestra disposición, sino dependiendo de lo que necesitamos en cada momento. Y además nos permite integrar y facilitar una información coherente, porque sí es verdad que antiguamente, cuando no había este criterio o esta estrategia de marketing omnicanal, que era marketing multicanal, se realizaba diferentes acciones por diferentes medios y muchas veces la información que se facilitaba en cada medio podía incluso llegar a la contradicción. Por lo tanto, la imagen que se da respecto al cliente no es una información homogénea y de esta forma, con el marketing omnicanal, salvamos esa circunstancia. Básicamente el marketing omnicanal es impactar en el cliente, el posible cliente, por diferentes vías y darle una experiencia 360, de tal forma que podemos llegar por diferentes vías, como he comentado anteriormente, en medios convencionales y medios digitales. En medios convencionales puede ser, en este caso, por el tipo de sector y de negocio, pues a lo mejor la televisión no tiene mucho sentido, salvo una televisión local, pero bueno, normalmente en el plan de medios pues tendríamos a la televisión, tendríamos prensa, tendríamos radio, prensa escrita, o sea, en papel, revistas, tendríamos el buzoneo, o sea, todos los folletos, tendríamos pues todos esos artículos que imprimimos y que en un momento dado utilizamos, mobiliario urbano, carteles, póster, etc. Y luego en el ámbito digital, que bueno, pues tenemos muchas opciones, como es visibilidad en nuestra página web, blog, tienda online, redes sociales, agregadores, directorios, en fin, tenemos diferentes opciones dentro del ámbito digital, pues también para tener presencia. El marketing omnicanal lo que hace es coordinar y agrupar la información de tal forma que nosotros definamos una estrategia previamente para conseguir con el mismo coste o con el mismo esfuerzo unos resultados mucho mayores. ¿Cómo podríamos aplicar el marketing omnicanal en comercios de proximidad? Bien, pues por un lado, hay dos pasos que serían muy sencillos. Uno de ellos es dar visibilidad en los medios digitales de la ubicación física de nuestro negocio, o sea, en redes sociales, página web, vía Google Maps, etcétera, de tal forma que el usuario... Esto parece una obviedad, pero os podéis sorprender la cantidad de negocios que en un momento dado tienen presencia en Internet, por ejemplo, o en redes sociales, y no informan a sus usuarios de cuál es la ubicación física de la tienda. Porque en un momento dado un cliente, vosotros podéis tener tienda física y tienda online, puede que en algún caso pues no sea así. Está claro que el que no tiene tienda online, pues evidentemente va a hacer todo el esfuerzo en llevar al cliente a la tienda física, porque si no, no va a monetizar ni va a conseguir pues, el objetivo del negocio, que es vender. Pero en el caso de que tengas tienda física y tienda online, pues es bastante conveniente el dar
dar esa opción al usuario para que decida en un momento dado dónde comprar. Y bueno, no vamos a hablar hoy de otra estrategia que está entrando muy fuerte, que eso lo podemos dejar para otro año si acaso, el 2023, que sería el marketing digital. Es un palabra que al final es la fusión de físico y digital y bueno, pues viene bastante fuerte y creo que os puede resultar bastante interesante. Y por otra parte, hemos hablado de dar esa presencia en las publicaciones en redes sociales, página web, etcétera, Google My Business, que nos permite, como vimos el otro día, incluir toda la información relacionada con el negocio, pero también podemos hacer lo propio en soportes físicos para en un momento dado derivar al cliente a esa identidad digital que tenemos en Internet, una tienda online, página web, etcétera. Lo lógico es derivarle o bien a la tienda online o bien provocarle interacción con el usuario, que eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Pues algo que se rescató desde el inicio del COVID, que fueron los QR Code, algo que nació en el 2000 y poco, y a partir del 2014-15 prácticamente cayó en desuso y ahora es muy popular. Y es una herramienta gratuita que todos podéis utilizar y además ahora mismo los teléfonos móviles, los smartphones no necesitan. En la mayoría, si me he encontrado con algún caso de que a lo mejor hay que incluir alguna aplicación, algún lector, pero la mayoría lee sin problemas un QR Code y ejecuta la acción. Y mirad lo que digo, ejecuta la acción, que no siempre es leer una URL e ir a una página. Podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas acciones e interactuar con el usuario con ese QR Code. Bien, ¿cómo podemos utilizar la funcionalidad una funcionalidad en concreto que nos ofrece Google My Business para utilizarlo en los soportes físicos o digitales? Yo aquí voy a mostrar, como hice en la anterior jornada, mi ficha, básicamente pues para no vulnerar la protección de datos de clientes, etcétera. Entonces, bueno, pues me permitís que os muestre parte de... La verdad que hoy no voy a mostrar mucha más información. Básicamente, ya sabéis, el panel de Google My Business es este y aquí en este espacio tenemos la opción de compartir reseñas. Esto ya lo vimos un poco el otro día. En este caso lo que vamos a hacer es copiar ese código y lo vamos a... Como veis, el otro día hice referencia de cuáles eran las posibilidades, Facebook, WhatsApp, Twitter. Ya os recomendé el otro día que no se utilizaban las redes sociales básicamente porque al final impactamos en alguien que en un principio puede ser o no mi cliente, incluso la competencia, y dejarnos una reseña negativa. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es copiar el enlace, que este enlace lleva al usuario a dejarnos una reseña. Y vamos a utilizar herramientas que hay en Internet. Los pantallazos que os voy a mostrar es de una en concreto, pero tenéis diferentes herramientas gratuitas, la mayoría que os va a permitir hacer este tipo de acciones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo sugiero que hagáis? Lo primero, acortar la URL. Básicamente porque a lo mejor la URL es muy compleja, muy larga y bueno, pues cuanto más larga el QR Code, al final utiliza esa información para generar esa imagen. Cuanto más contenido, cuanto la URL sea más larga, el QR Code va a tener más puntitos negros, por lo tanto se va a leer peor. Entonces, por un lado, vamos a cortar la URL básicamente pues para reducir al máximo el número de cuadrados que va a tener el QR Code, por lo tanto se va a leer mejor. Y por otro lado, que esto lo vamos a ver a continuación, podemos personalizar el enlace, en muchos casos nos permite personalizarlo, en otros casos no, depende de la herramienta que utilicemos. Y lo que vamos a hacer es tener una herramienta de seguimiento. Hay bastantes acortadores también. Ponéis acortador URL en Internet y os van a aparecer diferentes herramientas. Y una vez que tenéis esa URL acortada, hay herramientas que os facilitan estadísticas. ¿Esto para qué sirve? Básicamente pues para que veáis y comprobéis la efectividad. Entiendo que
dado el hecho de que tenéis negocios, que para vosotros es muy importante saber cuál es el retorno de la inversión, cuál es la efectividad de todas las acciones que hacéis. Por lo tanto, no vamos a hacer acciones sin saber luego si esto realmente sirve para algo o no. Por lo tanto, es muy interesante siempre recopilar la máxima cantidad de datos pues, para poder analizar si realmente lo que estamos haciendo merece la pena o no. Entonces, en este caso, hay herramientas que nos van a facilitar estadísticas de cuántas veces ha descargado, en qué fecha, con qué dispositivo, ubicación geográfica, etcétera. Incluso ahí podemos hacer una combinación del acortador más, en un momento dado, si estamos derivando, en este caso no, porque es Google My Business, pero en el caso que deriváramos a nuestra página web, por ejemplo, tendríamos también datos de si estamos utilizando Google Analytics, pues para saber el tráfico, cuánta gente está llegando. Por lo tanto, ahí podemos tener una sensación y datos efectivos de cuánta gente ha utilizado eso y si realmente me reporta un beneficio o no. Bien, ¿cuáles son los beneficios de utilizar los enlaces cortos y el QR code para llegar a nuevos clientes? Por un lado, yo he puesto aquí el ejemplo de la reseña, pero podemos hacer absolutamente todo lo que se os venga a la cabeza. Siempre que haya una URL, por ejemplo, si tenéis una página web, una tienda online, supongo que alguno lo habrá visto ya, hay determinadas tiendas que lo está haciendo, por el tema este que os comento también del marketing physical, que es un palabra que trae un poco miga. Por ejemplo, Zara, yo he visto cómo ha incluido QR codes en los escaparates al lado de los outfits, de tal forma que si alguien pasa por la calle y ve el modelo y le interesa adquirir esa prenda y mira para dentro de la tienda porque está llena y no quiere entrar, pues puede comprarlo directamente desde el QR code. Por lo tanto, es bastante interesante. Decathlon, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Pues incluir QR codes dentro de la tienda pues para que podamos consultar fácilmente la información técnica del producto, porque en un momento dado pues a lo mejor hay alguna persona que nos puede atender, pero a lo mejor no. Y además, incluso dentro de la tienda, porque estamos escribiendo, vaya hombre, mi talla no la tienen. Entonces, para no salir de la tienda sin haber comprado ese producto. Por lo tanto, podemos dentro de la tienda podemos chequear el QR code, que además lo lleva cada prenda ya, y adquirir la prenda que en ese momento no tiene la tienda, pero que sí está disponible en la tienda online. O en un momento dado podemos incluso realidad aumentada o realidad virtual. Bueno, realidad virtual necesitaríamos algún gadget, algún pues gafa, etcétera, algún periférico, pero con la realidad aumentada también podemos consultar ya este año no me va a dar la posibilidad, pero el año que viene, si estamos otra vez por aquí, igual os muestro algo de cómo en un momento dado pues, podemos ver un producto, una simulación de cómo nos quedaría. Zara, por ejemplo, tiene ya sus escaparates también virtuales con realidad aumentada. Por lo tanto, todo lo que se nos ocurra, podemos dentro del QR code incluso incluir sabéis que los contactos que tenéis en el teléfono, eso se puede exportar e importar, es una tarjeta. De hecho, seguramente que alguno lo hayáis hecho mediante WhatsApp, Telegram, etcétera, exportar el contacto o correo, exportar un contacto e importar un contacto. Eso lo podéis hacer también con un QR code de tal forma de que podéis poner un QR code, por ejemplo, si hacéis publicidad o hacéis folletos, poner un QR code para que esa persona incluya vuestros datos de contacto. Cuando digo vuestros datos de contacto son los del negocio. Pues si tenéis un teléfono de atención al cliente, una página web, un correo de atención al cliente, vuestras redes sociales, imaginad que un usuario lea el QR code y ha incluido vuestros datos de contacto directamente en la agenda. Por lo tanto, es brutal. Y si en un momento dado necesita ponerse en contacto con vosotros, no tiene que empezar a buscar por ahí, bueno, ¿y cuál es el teléfono? ¿Vale? Entonces es muy, muy, muy interesante. De hecho, podéis incluso incluir un enlace para WhatsApp, si tenéis ya WhatsApp Business. Tenéis muchísimas opciones a nivel del QR code. El QR code os va a permitir interactuar con el usuario a un nivel en el que es sorprendente al día de hoy todavía no se esté utilizando. El QR code es muy viejo y además todo lo que hace
se podría haber hecho ya desde hace 7 u 8 años fácilmente. Bien, ¿qué podéis hacer con el QR Code? El QR Code lo podéis incluir en diferentes soportes. Vosotros tenéis una tienda física, por lo tanto, y además por la casuística de vuestro negocio, normalmente habrá diferentes tipos de supermercados, pero seguramente pues, tengáis una superficie media por la cual podéis impactar en el usuario en diferentes momentos con diferentes objetivos. Entonces, lo conveniente, pues imprimir displays o carteles, bueno, lo podéis llamar, o un soporte físico para, por un lado, facilitar información, por otro lado, el contacto que os comento, por otro lado, en un momento dado, lo que os voy a mostrar a continuación, que es dejar una reseña. Aquí os muestro las diferentes herramientas gratuitas que tenéis a vuestra disposición para crear los QR Code. Vamos, son estas, no hace falta ni que las apuntéis básicamente, porque si buscáis generador de QR Code os van a salir muchísimos. Por lo tanto, bueno, no merece ni la pena el que lo apuntéis, pero bueno, como el vídeo va a quedar aquí, pues en un momento dado, pues si alguien pues, quiere utilizar una de estas herramientas, pues es tan fácil como coger la URL y acceder a su página. Por lo tanto, estas herramientas pues, están disponibles permanentemente, pueden cambiar en un momento dado porque alguna pues, deje de funcionalidad, pero tenéis bastantes opciones dentro en Internet. A continuación os voy a mostrar las imágenes de en esta jornada. Se ha creado un archivo, es un PowerPoint, para que cualquiera de vosotros pueda crear sus propios displays con diferentes, a ver, son diseños muy simples, pero también se ha buscado la simplicidad para que podáis crearlos fácilmente, de tal forma que no tengáis que ni tener conocimiento ni de Photoshop, Illustrator, de diseño, no. Con un PowerPoint, eso sí, un PowerPoint, LibreOffice, OpenOffice, cualquier programa compatible con PowerPoint, podréis abrirlo y editarlo. Hay diferentes diseños, podéis incluir fotografías, vuestro logotipo, etcétera, y bueno, y al final adaptarlo un poco a vuestro objetivo. Y aquí sería necesario, lo único que se necesita es evidentemente la imagen del QR Code. El QR Code lo tenéis que generar. ¿Cuál sería el flujo conveniente? Pues acortar la URL, primero definir qué es lo que queréis conseguir con este display, utilizar la URL relacionada con vuestro objetivo, esa URL acortarla, crear el QR Code y una vez que tenéis el QR Code, pues podéis utilizar esta plantilla que ahora os mostraré varias imágenes o bueno, utilizarlo como vosotros creéis conveniente. Al final estas plantillas es una ayuda más para simplificar el proceso. Bien, son prácticamente todas tienen el mensaje sobre todo de reseña, pero el objetivo del cartel como tal puede diferir en gran medida de lo que veis ahora mismo en pantalla e incluso el diseño. Aquí se han utilizado colores planos, un poco de fondo. Eso sí es conveniente que el QR Code se distinga del fondo, de tal forma que sea de fácil lectura por un móvil, porque normalmente depende también, y hay que tenerlo en cuenta, que es conveniente que el QR Code sea legible desde una media distancia, porque si hacemos una impresión con un QR Code muy pequeñito, que a mí me ha pasado, yo esto lo he utilizado mucho en cine, en carteles para estrenos de películas, y el cliente a veces pues hacía un QR Code que medía 1 centímetro de lado. 1 centímetro de lado en un display que a lo mejor medía 2 metros de alto, pues prácticamente no se ve. Entonces, esa no es la práctica conveniente, porque al final nadie utiliza ese QR Code, no se va a aproximar al cartel 20 centímetros hasta 20 centímetros para leer el QR Code. Por lo tanto, el QR Code tiene que ser legible. Por lo que aquí en este cartel parece que es un tamaño excesivo, pero precisamente lo que se pretende es primero llamar la atención y acto seguido provocar la interacción. Este tipo de carteles es muy conveniente que los incluyáis, por ejemplo, en el caso de la reseña, los pongáis cerca
del punto de cuando vais a cobrar al cliente y tenéis esa relación más estrecha, porque en un momento dado, si conocéis al cliente, si veis que tiene una experiencia satisfactoria con la compra, pues le podéis animar a que deje una reseña en vuestra ficha de Google My Business, que al final es una forma también de conseguir nuevos clientes. Cuantas más reseñas positivas, más visibilidad. Cuanto más visibilidad, más posibles clientes verán vuestra información en Internet. Como veis, diferentes diseños, más o menos cambia el color, cambia también la imagen de Google, animando a la interacción, y esto vosotros lo podéis personalizar como queráis. Pues texto que se puede editar y en un momento dado incluir fotografía, etcétera. Bien, con esta información terminamos por hoy y bueno, en el próximo día hablaremos sobre todo de cómo conseguir visibilidad mediante dos fórmulas. Una de ellas es comunicaciones en medios online, como crear notas de prensa y bueno, pues tener visibilidad en diferentes ámbitos digitales, en medios digitales, y por otro lado, cómo hacer publicidad en Internet. Espero que la jornada de hoy os haya resultado interesante. Os animo mucho al final a probar. Al final esto es una cosa de cacharrear, de probar, de aplicar. Lo bueno que tiene Internet y el ámbito digital es que podemos medir. Por eso os he comentado también el tema de lo conveniente es siempre tener alguna herramienta que nos permita analizar, recoger datos y analizar si realmente eso tiene sentido, tiene impacto, o si no, pues dejar de hacerlo. O sea, no se trata de hacer por hacer sin más, si no tiene efectividad. Os animo a probar y bueno, yo ya os anticipo que yo negocios de proximidad convencionales que ni se habían planteado, por ejemplo, el tema este del cartel lo pusieron y más de un negocio se ha sorprendido por su efectividad. Sin más, me despido. Espero que os haya resultado interesante el contenido y nos vemos el próximo día. Un saludo.